Muchos de los que no están aquí, muchas de las que no están aquí, me han preguntado el porqué de los servicios públicos. Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué un servicio público, si lo puede hacer una empresa privada que es mucho más eficaz? Yo siempre digo lo mismo. Los servicios públicos los hemos arrancado los trabajadores y las trabajadoras, la clase social mayoritaria de este país, los más desfavorecidos, porque no tenemos capacidad de equilibrio en el sector privado. Por eso los servicios públicos son para nosotros, son para los más desfavorecidos. Y cuando los servicios públicos se implantaron en este país, fue para que nosotros podamos disfrutar también de la asistencia sanitaria, de la educación pública, que corrige desigualdades. Porque ellos, los que tienen el gran poder financiero, los que quieren es que no haya igualdad. Por ello ellos tienen su sanidad privada, su educación privada, elitista, para formarse entre ellos, para luego seguir explotándonos. Y los servicios públicos es el gran arranque, la gran victoria de las clases sociales más desfavorecidas, la trabajadora, que le arrancó al poder el derecho a tener educación para las clases más desfavorecidas. Por eso, en esta contienda durante estos últimos 40 años, nosotros, los que resistimos, siempre hemos defendido los servicios públicos. Y ellos lo que intentan es desgastar a los servicios públicos para luego ofrecérselos como un mercado a sus intereses propios, que son intereses privados. Por eso los servicios públicos es algo elemental el salir a defenderlos. Es el acceso de los pobres a una asistencia sanitaria de calidad y una educación gratuita. Sin servicios públicos no hay redistribución de la riqueza, no hay igualdad. Por eso es importantísimo salir a defenderlo, con concentraciones como esta o donde haga falta. Porque sin servicios públicos los trabajadores no tenemos futuro. Sin servicios públicos de acceso gratuito de calidad salimos perdiendo lo mismo de siempre. Y siempre salen ganando ellos, los que se reparten el mercado, los que se reparten las ganancias. Por eso tenemos que hacer pedagogía con los servicios públicos. Más servicios públicos significa más cohesión, más distribución de los que tienen riqueza hacia los que no tenemos. Si no decimos esto claro, ellos van a salir ganando. Por tanto, hay que salir a defender los servicios públicos con contundencia. Y eso es lo que ha faltado últimamente. Contundencia a la hora de salir y reivindicar lo que es nuestro, el acceso a los servicios públicos. Por eso se siente tan fuerte, por eso vienen privatizando, porque no ha habido resistencia en la calle. Privatizan, externalizan, hablan de la resistencia al servicio público con la excusa de poder hacer un mercado y un negocio privado. Y por la falta de resistencia o la ausencia de resistencia ha provocado hasta el lugar donde estamos. Y por eso hay que volver a salir tantas veces como ataques suframos los trabajadores a través de la privatización de servicios públicos. Así que tened muy en cuenta, mañana y pasado mañana, más servicios públicos.